aquí, ¿qué sucede? Aquí va a haber dos, por eso dice bicíclico, va a haber una oxidación bicíclica. ¿En qué sentido? En que se va a necesitar dos coenzimas Q o dos ubiquinones. ¿Qué tenemos aquí? El complejo 3 y la oxidación de la primera ubiquinol. Y al lado derecho, la oxidación del segundo ubiquinol. Si necesita simultáneamente las dos ubiquinoles. ¿Por qué? Vamos a ver. En ubiquinol o ubiquinola reducida transfiere sus electrones aquí al complejo fierro asociado y luego al citocromo C1. Y el otro electrón le está pasando a una coenzima Q y va a formar la ubiquinona. Esta coenzima Q es liposoluble, por eso es que quiere girar por esta capa lipídica, ¿no?, hidrofóbica. Entonces recibe el electrón y forma la semiquinona. Pero ¿qué sucede? El citocromo C1 solamente tiene un electrón, por lo tanto se necesita un segundo ubiquinol y es acá. Entonces este segundo ubiquinol hace lo mismo, transfiere su electrón al fierro azufrado y el fierro azufrado, ¿qué pasa? Le lleva el electrón al citocromo C1. Ahí está completo el citocromo C1. Y el otro electrón aquí lo recibe a la semiquinona que se formó en el ciclo anterior. Y la semiquinona, ahora que recibe dos protones de la matriz mitocondrial y recupera su coenzima Q reducida. ¿Está bien? Entonces, eso se llama el ciclo Q o complejo 3. ¿Qué hace este complejo Q? Hace la transferencia entonces de qué? De electrones y de protones. Entonces, fíjense ustedes que acá hay una fuga de protones. ¿A dónde? Al espacio intermembranoso. Bien. Entonces, esta es la reacción, ¿no?, del primer ciclo, del segundo ciclo, y esta es la reacción global. La reacción global, ¿qué cosa es? Que citocromo Q reducido, ¿no es cierto?, va a reducir al citocromo C oxidasa, tiene una fuga, necesita de dos protones de la matriz, ¿y qué forma? Una coenzima Q oxidada, dos citocromo C reducido y 4 protones intermembranos. ¿No? Bien. Vamos a la última enzima, citocromo oxidasa. Eso está en el complejo 4, ¿no? Bien. Tanto hemos hablado de la citocromo oxidasa y la falta de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Citocromo oxidasa. ¿Qué hace? Transporta electrones desde el citocromo C, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al oxígeno, para reducir el agua. Perdón, reducir el oxígeno a agua, ¿no? Entonces, hay bombeo de protones. Pasa un protón al espacio intermembranoso por cada electrón que pasa por él. Vuelvo a repetir. Hay bombeo de protones. Pasa un protón al espacio intermembrana por cada electrón que pasa por él. ¿Cuál es la reacción global? Citocromo C reducido, 8 protones de la matriz más el oxígeno, que forman 4 citocromos C oxidado, 4 protones intermembrana y agua. Entonces hemos llegado a la reducción del oxígeno. ¿Está? Muy bien. No entiendo, me falta el esquema. Acá está. Este es el complejo 4, este es su enzima, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? Que aquí está el citocromo C. Entonces el citocromo C va a ingresar al complejo
y hay una secuencia del transporte de electrones. Los electrones van a pasar del cobre A al Na, al cobre B y luego al oxígeno. Acá está, ¿no? Y el citocromo C empieza a transferir sus electrones y empezamos con el cobre A y sigue el Na, el B y termina con el cobre B. Esta es la secuencia. ¿Quién está recibiendo? Van a recibir el oxígeno, aparte del oxígeno. ¿Y qué va a formar? Agua, pero para eso necesita que bombeemos protones de la matriz mitocondrial y ahí formamos el agua. Entonces, vamos a ver cómo es la reacción. Pero fíjense ustedes lo que dice el mecanismo de acción, que hay bombeo de protones. Por cada electrón que pasa, va a formar un bombeo de protones al espacio intermembranoso. ¿Cuál es la reacción? Citocromo C reducido, 8 protones de la matriz más el oxígeno forma citocromo C oxidado, 4 protones intermembrana más 2 de agua. Si nosotros vemos todo el transporte de electrones desde el primer complejo, ¿qué tenemos? Esto se llama la ecuación vectorial, ¿verdad? La ecuación vectorial para toda la cadena respiratoria. ¿Cuál es? El NADS es el primero que ingresa, ¿no es cierto? Y hemos visto, el NADS que recién ingresa a la cadena va a transferir sus electrones hasta el oxígeno. ¿Y qué vamos a formar? El agua. Entonces, esta es la cadena vectorial. ¿Qué tenemos? Un NADS. ¿Qué pasa? Va a necesitar 11 protones de la matriz, medio de oxígeno, para formar un NAD oxidado, 10 protones intermembrana más el agua. Entonces, esa es la reacción vectorial del transporte de electrones. Bien. Los esquemitas ayudan al entendimiento, ¿verdad? Usen sus esquemitas. Acá es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo que acabo de decir, de otra representación, como ingresa el citocromo y como la fuga de protones. Muy bien. ¿Qué tenemos que ver? Que como se transfieren los electrones, simultáneamente hay síntesis de ATP. ¿No me escuchan atrás? A ver. Les decía que así como se transfieren los electrones, hay la fuga de energía. Y esa energía que se ha acumulado simultáneamente va a ser utilizada para formar el ATP, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo formamos el ATP y cuántos ATP. A ver. Ya, gracias. Entonces vamos a ver. Acoplamiento de la fosforilación oxidativa al transporte de electrones. ¿Qué tenemos? Fosforilación oxidativa se entiende como el proceso en que la energía liberada cuando los electrones transfieren en la cadena respiratoria se acopla a la formación de ATP. ¿Vieron? Entonces es un proceso simultáneo. ¿Cómo se realiza? Vamos a ver. Acá está. ¿Qué estamos viendo? Lo que hemos explicado, como el NADS recibe sus electrones a través del complejo 1, ¿no es cierto? Como el FAT transfiere sus electrones al complejo 2, la coenzima Q los recibe
y los pasa al complejo 3, el complejo 3 los lleva a al citocromo C y finalmente el citocromo C los transfiere al oxígeno. Esto ya lo hemos explicado. Ahora vamos a ver que en este transporte hay energía. En este transporte de estos complejos hay energía, ¿no? A ver, acá está. Cuando los electrones pasan del NAD a la coenzima Q, 56.6 kilocalorías. Cuando pasan del B al C, 8.8. Y del A al oxígeno, 26.8. Si nosotros sumamos, tenemos 52.2 kilocalorías, ¿no es cierto? Menos 52.2 kilocalorías. ¿Hay energía? Hay energía. Entonces, esa es la energía que vamos a utilizar para formar el ATP. Entonces, ¿cómo sintetizamos el ATP? Hay muchas teorías, y la que más fuerza científica tiene es la teoría químico-osmótica, que dice, la energía libre, lo que les acabo de decir, lo que acabamos de calcular, la energía libre de transporte de electrones es conservada al bombear protones desde la matriz al espacio intermembranoso para crear una gradiente electroquímica de protones a través de la membrana interna. Grabémonos esto. O sea, siempre nos preguntamos, ¿pero cómo formamos el ATP? Acá está. Vuelvo a leer. La energía libre de transporte de electrones es conservada al bombear protones desde la matriz al espacio intermembranoso. ¿Y qué crea eso? Crea una gradiente electroquímica de protones a través de la membrana interna. ¿Y qué más? También se crea el potencial electroquímico de esta gradiente. Estos dos sucesos se juntan para formar síntesis de ATP. Entonces hay un potencial químico por los protones y hay un potencial eléctrico por las cargas que ha tenido la cara interna de la mitocondria. Ahí dice, ve, gradiente de protones. El nivel energético generado por el transporte de electrones se utiliza para que estas bombas de protones puedan transportar protones de la matriz de la mitocondria al espacio intermembranoso de la mitocondria. Dijimos que el único que no podía transportar era el complejo 2 porque no tenía energía suficiente para transportar esos protones. Y segundo, la fosforilación oxidativa. Aquí es donde se produce la síntesis de ATP, utilizando la energía que se generó gracias a la gradiente de protones. Muy bien, ¿quién hace eso? Otra proteína con acción enzimática llamada ATPasa F0F1. Entonces, la enzima que va a hacer la síntesis del ATP se llama ATPasa F0F1. ¿Qué hace esta proteína con capacidad enzimática? Actúa como un canal que hace que los protones de la matriz mitocondrial y el paso de la energía de estos protones se utilice para producir el ATP. No entiendo. ¿Cómo es eso? Vamos primeramente a ver la bomba ATPasa. Acá está. La enzima, la sintetasa de ATP, es una bomba ATPasa de tipo F. Acá está. Es una proteína que está formada por varias cadenas proteicas. Esta estructura, este dominio se llama F1. Este otro dominio se llama F0. Por eso se dice ATPasa F1, F0. ¿Qué tiene la F1? Varias cadenas, alfa, beta, gamma, ¿verdad?
¿Y qué tiene la FC? También tiene otras cadenas proteicas, pero cada uno tiene una función. A ver, la primera está libre, la segunda es una transmembrana, pues también, correcto. De la F1, la cadena beta tiene el sitio catalítico. Y de la F0, la enzima tiene el regulatorio. Entonces acá, la enzima tiene un sitio catalítico y un sitio regulatorio. Por ejemplo, esta cadena de acá sirve para unir las dos. Esta cadena de acá, por acá van a pasar los protones. Por acá, por este canal, van a pasar los protones. ¿Y dónde está esta bomba? Esta bomba está acá. Esta es la cadena interna, la membrana interna de la mitocondria, y aquí está esa enzima, F0, F1, ATPasa, sintasa. ¿Qué hay acá? Un canal. Ese canal va a servir para que todos estos protones que han fugado al espacio intermembranoso regresen. ¿A dónde? A esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? Va a formar o transformar el ADP en ATP. Ahí está nuestra síntesis de ATP. ¿Está bien? Entonces vamos a leer. Hay una fuerza protomotriz que favorece esta síntesis de ATP. ¿Cómo así? Hay dos componentes. Les dije, una energía química potencial y una energía eléctrica potencial. ¿Quién da la energía química potencial? La diferencia en las concentraciones de protones a ambos lados de la membrana interna. ¿Y quién da la energía eléctrica potencial? La separación de cargas cuando un protón cruza la membrana interna. Como estoy detrás del monitor, no veo quién entra y quién sale. Por favor, ya no ingrese y salga. Escuche. La explicación favorece luego para su lectura. La delegada me dice, doctora, las diapositivas. ¿Para qué quieren diapositivas? Estoy explicando. El libro es lo que ustedes tienen que ir. Porque yo no puedo decir todo lo que dice el libro. Yo le estoy resumiendo y explicando, pero es el libro el que nos da la profundidad, la ampliación. ¿Sí? Entonces es bueno que escuchen la clase. Nos ayuda después al entendimiento. Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué les decía? Que hay dos componentes. Dos componentes que favorecen esta síntesis de ATP. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Cuando me dice la energía química potencial, ¿qué se refiere? A esa concentración de protones que han fugado al espacio intermembranoso. Entonces, en el espacio intermembranoso hay más concentración de protones que en la matriz. Ese es uno. Entonces, esa diferencia de concentración en ambos lados de la membrana es lo que se llama la energía química potencial. Y la otra fuerza, la energía eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Que al haberse habido un flujo de protones, cuando han pasado los protones por la membrana interna, no ha habido un cotransporte del ion. Entonces ha cargado la membrana. A ver, vamos a ver estos dos componentes. Acá están. Miren, aquí en el espacio intermembranoso están todos los protones que han sido bombeados, ¿se acuerdan? Cuando les decía, cuando se transfieren los electrones hay bombeo de protones. Acá estamos, así miren. Y esto ha creado una gradiente de protones que no existe en la matriz mitocondrial. Hay una diferencia de concentración, ¿verdad? Y el otro, ¿cuál es? El otro componente es
potencial eléctrico. Al haber pasado los protones, no ha habido un cotransporte de carga. Y entonces, miren, la membrana interna está cargada positivamente y la membrana del lado interno negativamente. A eso se refiere cuando nosotros decimos, no quiere girar. ¿Ves? Estamos mal. Walter. Mira. Le podemos hacer. Damos una llamada. Walter no quiere. Entonces, estos dos componentes, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que en el espacio intermembranoso está lleno de protones, pero no hay en la matriz mitocondrial. Entonces hay una diferencia de concentración. Ese es el potencial químico, diferente concentración. Entonces, en el espacio intermembranoso hay bastantes protones, quiere decir que es muy ácido. Claro, está lleno de protones, la acidez es mayor. Ese es un componente. Y el otro componente es la separación de cargas, que ha hecho que se carguen positiva y negativamente la membrana interna. Entonces, esos dos componentes han creado la fuerza protomotriz. Bien. ¿Ya puede girar? Acá está. ¿Vieron? Miren, cuando el flujo de protones atraviesa la membrana interna, ha despolarizado. Ahí está. Por eso es que se carga positiva y negativamente en la membrana interna de la membrana. ¿Eso qué se llama? La fuerza protomotriz. Entonces, vamos a ver. O sea, ya se entendió, ¿no? Lo anterior. Acá. Estas dos fuerzas. La energía química potencial dada por la diferencia de concentraciones de protones a ambos lados de la membrana. Ya lo expliqué. Segundo, la energía eléctrica potencial originada por la separación de cargas cuando un protón cruza la membrana interna. Y aquí está. La concentración y la separación de cargas. Estos dos factores crean que la fuerza protomotriz. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría quimiosmótica? Dice que vamos a trasladar ¿cuántos protones en el espacio intermembranoso? Vamos a ver. Se transporta un total de 10 protones por cada par de electrones correspondientes a una molécula del NADS. Escuchen bien. Por cada NADS que se va a oxidar, se transfieren 2 protones acá. Perdón, se transfieren 10 protones por cada par de electrones correspondientes a una molécula de NADS. ¿Y qué se necesita? Se necesita un total de 4 protones para la síntesis de ATP, 3 para la reacción de la ATP ácido, o sea, para la bomba, y 1 para el transporte del fósforo. ¿Sí? Acá está. A ver. Vean. Aquí, esta bomba y el fósforo, que entra el ADP para fosforilarlo en ATP. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. A ver, ¿qué dice? Escuche. Se transporta un total de 10 protones por cada par de electrones correspondientes a una molécula del NADS reducido. Y de esos 10, 4
se citan. ¿Para qué? 3 para la síntesis del ATPasa, para que funcione el ATPasa, y 1 para el transporte del fósforo inorgánico. ¿Está bien? Entonces, aquí está. Esta es la cadena transportadora de electrones, esta es la matriz y este es el espacio intermembranoso. ¿Qué dice la teoría quimiosmótica? Que en el NAT, cuando entran los electrones del NAT, ¿sí?, le vamos a llamar sitio 1. ¿Cuántos protones pasa? 4 protones. El sitio 2, ¿cuántos protones pasa? Vamos a ver. 4. Y en el sitio 3, 2. Tenemos 10 protones. 10 protones. Entonces, miren, ¿de dónde sale esa modificación del rendimiento del ATP? De acá sale. Porque cuando entran los electrones del NAT, ¿cuántos protones hay? 4. En el espacio 2 hay 4. En el espacio 1 hay 2. Muy bien. ¿Qué dice la teoría la teoría estequiométrica de Mitre? ¿Qué dice? Lo siguiente: la estequiometría mecanística ideal para la formación de ATP es cercana a 1 en los sitios 1 y 3 y 0,5 en los sitios 2. Por lo tanto, el rendimiento del ATP es 2.5 por mol de NADH y 1.5 por mol de FAT. ¿Se entendieron? Vuelvo a repetir. Del sitio NAT, ¿cuántos vienen? 4. ¿No es cierto? Perdón, viene 1. Y del sitio del FAT viene 0,5. Por lo tanto, si los electrones vienen desde el NAT, voy a formar ¿cuántos? 2.5 por NAT. Pero si los electrones vienen del FAT, voy a tener 1.5 por mol de FAT. ¿Se entendieron? De ahí sale esa modificación de Mitre. Y eso se llama la estequiometría mecanística ideal para formar ATP. Bien. Esto es lo mismo, el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Donde sale 2.5 y donde sale 1.5 de ATP cuando los electrones son transferidos en la cadena transportadora de electrones. Bien, terminamos diciendo ¿cómo sintetizamos ATP? Entonces, la síntesis de ATP deriva de 2 fuentes, de 2 fuerzas: la energía potencial química y el potencial eléctrico. Acá está la energía química y el potencial eléctrico. Eso crea la fuerza protomotriz. Entonces, la síntesis de ATP está dada por la contribución de estas 2 potenciales, tanto el eléctrico como el químico. ¿Sí? No se olviden. Entonces, el químico está dado por la diferencia de concentraciones de protones en el espacio intermembranoso y en la matriz. Y el eléctrico está dada por la separación de cargas. Miren acá, cargas positivas y acá cargas negativas. Muy bien. ¿Cómo se transporta el ATP-ADP? ¿Cómo entra el fósforo? Hay proteínas que cambian de lugar, se llaman translocasas, cambian de lugar, de sitio. Entonces, nosotros tenemos varias proteínas que cambian por ejemplo acá. Vamos a ver. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos esto? No está funcionando. No.
El ADP-ATP translocasa. Miren, el ADP-ATP translocasa, ¿qué hace? Realiza el intercambio antipor entre el ADP citosólico y el ATP de la matriz mitocondrial. Acá está. ¿Sí? Hay otro translocasa, el transportador fosfato. Realiza un transporte sin por de fosfato y protones. Entonces actúa de manera coordinada con la translocasa del ATP-ADP. Si no hubieran estas proteínas translocasas, cambian de sitio, no podría haber pues ese transporte, ¿no es cierto? Todo esto entonces favorece el transporte de ATP-ADP. ¿Está bien? Listo. Hace un momento yo les dije que la energía libre que se libera cuando el NADH lleva sus electrones hasta el oxígeno era menos 52. ¿Se acuerdan? Ya. Eso fue en forma experimental. ¿Cómo así? Se separaron mitocondrias y se hicieron respirar. Se le pone el substrato, se le pone el fósforo y la mitocondria comienza a respirar. Y experimentalmente se encontró que eran menos 52 kilocalorías. Pero eso también lo expliqué al comienzo de esta clase, que se puede calcular. ¿Se acuerdan? Lo vamos a repetir. Esta energía libre se puede calcular. A ver. La energía libre de oxidación del NADH. ¿Qué dijimos? Cuando el oxígeno recibe los 2 protones y los 2 electrones del NAD, y cuando el NAD los libera. Muy bien. ¿Cuál es el potencial eléctrico cuando el oxígeno lo recibe? ¿Y cuál es el potencial eléctrico del NAD? Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazamos en la fórmula de NERS y ¿qué tenemos? 2 electrones. ¿Cierto? Este es N, 2 electrones, F, 2306. Y la diferencia de potencial, 1.14. ¿Cuánto sale? Menos 52.6 kilocalorías por mol. ¿Cierto? Ahí está. Entonces lo podemos encontrar en forma experimental o lo podemos encontrar con la fórmula de NERS. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta energía libre hay cuando nosotros transferimos 2 electrones del NADH al oxígeno? Hay energía. Entonces, la energía libre de oxidación del NADH. ¿Cuánto es la energía libre cuando nosotros hidrolizamos un ATP? 7.2 kilocalorías, ¿no es cierto? Todos eso sabemos. A ver, 7.3 kilocalorías, ¿no es cierto? Acá está. Puesto que la energía libre del ATP es 7.3 kilocalorías, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Entonces, cada mol del NADH podría generar la energía equivalente a 7 moles de ATP. Ahí está, sí, ¿no es cierto? Y por tanto podría considerarse un puesto rico en energía. Así es. Ahora, ¿cuánto necesita el organismo para sintetizar ATP? No lo necesita todo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, la energía de dosificar, la energía de óxido de reducción contenida en el NAD, entonces se acopla a la oxidación del NADH a la síntesis de ATP. Concretamente, cada mol de NADH que se oxida solamente es capaz de formar 3 moles, que equivale a un 41.8%. El resto se va pues a otra necesidad celular.
el resto se va a otra necesidad celular. ¿Listo? Bien. Vamos a entender entonces lo que hemos dicho. ¿Cuándo funciona esta cadena transportadora de electrones? ¿Cuándo estamos formando ATP? ¿Sí? Y eso se llama regulación. Vamos a hablar entonces. Regulación de la oxidación o fosforilación. ¿Qué pasa si en nuestro organismo el estado es alto en energía? ¿Y qué pasa cuando es bajo en energía? Vamos al primero. Estado de alta energía. ¿Qué quiere decir? Que tenemos altos niveles de ATP, pero bajos de ADP. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que bajos niveles de oxidación de NADH. Altos de NADH, NAD. Por lo tanto, baja actividad del ciclo del ácido tricarboxílico. ¿De acuerdo? Entonces, estados de alta energía. Si yo tengo alta energía, ¿para qué voy a desarrollar el ciclo del transportador de electrones? ¿No es cierto? Si tengo energía. Vamos a la otra. Estado de baja energía. ¿Qué quiere decir? Que no hay pues ATP. ¿Qué hay? ADP, AMP. ¿Qué más? Hay alta fosforilación oxidativa, hay alta oxidación de NADH, baja relación NADH-NAD, por lo tanto, mayor actividad del ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Eso qué es? Regulación. Entonces, depende del requerimiento energético que tengamos, ¿no? Para que esta vía se acelere o se inhiba. Muy bien. Aplicación. Ustedes dirán, bueno, está muy bonito todo, cómo funcionamos, cómo nos organizamos. Yo, en mi carrera, ¿qué aplicación le doy a esto? ¿Qué aplicación? ¿Qué aplicación? Creo que nos dan pilas usadas. Bueno, voy a levantar la voz, ojalá si no me escuchan atrás, me avisan. Ya. La pregunta es, ¿qué les decía? ¿Qué aplicación yo tengo en mi carrera con todos ustedes? Sí, claro que tiene muchísima aplicación. A ver. Vamos a ver que hay inhibidores de esta cadena transportadora. Si hay inhibidores, se bloquea. ¿No es cierto? Y si se bloquea la cadena transportadora de electrones, podemos captar el oxígeno. Y si nosotros sin oxígeno, bien. Entonces vamos a hablar que hay sustancias que bloquean. ¿No es cierto? Vamos a empezar de acá. Vamos a ver. Inhibidores y desacoplantes. Esta es la cadena transportadora de electrones. Todos lo conocemos. Así que estas fichas que ustedes ven acá, ¿qué cosas son? Aquellos niveles donde pueden ser interrumpidas el transporte de electrones o la fosforilación oxidativa. Entonces, inhibidores de la cadena respiratoria, inhibidores de la síntesis de ATP. Cuando yo digo que sustancias como ciertos antibióticos, de repente nos ponen un antibiótico y terminamos en emergencia, ¿sí? Oye, le chocó el antibiótico, trasladan a emergencia, ¿verdad? O
Viene un paciente, hoy ha estado fumigando, se ha intoxicado. ¿Qué pasó? No puede respirar. Eso también, vamos a verlo acá. Eso se llama inhibidores de la cadena respiratoria. Pero también tenemos que hay sustancias que sobre todo se usan en la industria o en los laboratorios químicos, que se llama el dinitrofenol, por ejemplo. ¿Qué hace? Que estos electrones que están, protones que están acá en el espacio intermembranoso, fuguen. Si no hay protones, no hemos dicho que yo necesito la gradiente de estos protones para sintetizar ATP, ya, pero estos se fugaron, se liberaron, no hay protones, por lo tanto no va a haber síntesis de ATP. Y eso se ve en una sustancia que se llama el dinitrofenol. ¿Quiénes presentan estos problemas? Los que trabajan en la industria. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Eso se llama desacoplante de la gradiente electroquímica. Desacopla la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Entonces, miren, esta es la cadena transportadora de electrones. ¿Qué tenemos? La rotenona. Rotenona es un insecticida. Lo traen al señor urgente de un campo que estaba fumigando. Ahí está. ¿Qué está inhibiendo? Entre la flavina mononucleótico y la coenzima Q. Antimicina, entre el citocromo B y el citocromo C1. El cianuro, ahí nos dijeron, oye, no llegó a emergencia. No, mira, cianuro, citocromo A2, oxígeno. Monóxido de carbono, hay igual. Óxido nítrico, igual. No, entonces, ya no podemos respirar. Y eso es lo que pasa, que habrán escuchado. En muchos casos he escuchado un señor, a veces la gente va a trabajar temprano, fin de semana, y viaja toda la noche para llegar el día lunes a Trujillo, por decir, a trabajar, y duerme toda la noche. Pero tomó un ómnibus viejo, y él se fue al fondo, y ese ómnibus viejo, todo el trayecto, botó monóxido de carbono. El señor pues respiró toda la noche monóxido de carbono. Cuando llegó a su lugar, ya no, era un cadáver. Y no se dieron cuenta, monóxido de carbono. Respiró. No, es eso. Entonces nosotros tenemos sustancias que no pueden bloquear esta cadena transportadora. ¿Qué se puede hacer? Ahí está el asunto, ¿no es cierto? Por eso cuando dice, oye, fue fulminante, se envenenó con cianuro. Vamos a ir terminando entonces. Bueno, acá dice, ¿no? Por ejemplo, rotenona y el amital bloquean la transferencia de electrones en la NAT coenzima Q reductasa, impiden la utilización del NAT como sustrato, pero no el flujo de electrones correspondiente a la utilización del succinato. Ahorita lo vamos a explicar. Antimicina, estos son los compuestos químicos, ¿no? El amital, no, la rotenona. La antimicina interrumpe el flujo de electrones a nivel del citocromo EH, de la citocromo C oxidasa. ¿Sí? Monóxido de carbono bloquea el flujo de los electrones a nivel de la citocromo oxidasa. Cianuro, la sida bloquean en forma férrica del Na3 a hierro 12. Y acá tiene dónde bloquea la rotenona, dónde bloquea la antimicina, dónde bloquea el cianuro. ¿Sí? ¿A qué nivel de la cadena transportadora de electrones? Lo estoy diciendo. Se entiende que ya esto cualquier persona o cuando ustedes lo apliquen, ya saben, ¿no? A dónde actúa y cómo. Desacopladores, lo que yo les decía.
que son estas sustancias, el dinitrofenol. Ahí está. Entonces, actúan disipando la gradiente de protones. Son moléculas hidrofóbicas con un protón disociable que pueden atravesar la membrana mitocondrial interna, llevándose o transportando los protones. Entonces hay una fuga de protones. No hay protones, pues no va a haber síntesis de ATP. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo. Por eso se está llevando los protones, arrastran. Y hay inhibidores de la enzima ATPasa sintasa, o sea, de la enzima que hace la fosforilación. Oligomicina A, miren, un antibiótico, oligomicina A, impide la entrada de protones a nivel de la ATPasa sintasa. Eso es en la misma enzima F0F1. Ahí tiene un lugar muy sensible. Les dije que había varias proteínas que la conformaban, ¿no es cierto? Muy bien. Una de ellas es muy sensible a la oligomicina A. Por eso le ponen el antibiótico y de repente ya no puede respirar. Oye, ¿qué pasó? Le chocó el antibiótico. Ahí está. Bien. Esto para ilustrar un poquito. Tenemos que saber las cosas bien, ¿no? ¿Cómo es que se sabe a qué nivel de la cadena transportadora de electrones bloquean? Y todo es experimental. Por eso le digo, la investigación en medicina es fundamental. Todos estos conocimientos, ¿cómo los hemos alcanzado? Con investigación. Obligados estamos todos. Cosa es investigar, crear conocimiento. Eso es investigar. ¿No? Descubrir cómo es el mecanismo de acción y luego explicarlo. Eso es. Entonces, eso también hicieron los investigadores que trabajaban en el tema. ¿Qué hicieron? Agarraron un pedazo de hígado y separaron las mitocondrias. Y luego lo han hecho respirar a las mitocondrias. ¿Qué le han puesto? El sustrato. Y luego el fósforo, para que comience a que respire, que comience a oxidar el sustrato. Al oxidar el sustrato, ¿qué le está haciendo? Le está quitando los electrones. Y le pone fósforo, para que el fósforo forme el ATP. ¿De acuerdo? Lo mismo que sucede en la cadena, de forma experimental. Para ver a qué nivel de la cadena estas sustancias hacen el bloqueo. Entonces, miren cómo hicieron. Esta es la cadena, ¿no? Hemos visto que el malato da sus electrones al NAD. El NAD lleva sus electrones por todos estos transportadores de electrones hasta el oxígeno, que forma el agua. Muy bien. Entonces, aquí está. Acá está la mitocondria. Le vamos a poner un substrato, el malato, y le vamos a poner el fósforo. Muy bien. Y miren qué hace la mitocondria. Va a transformar el ADP en ATP. Y eso se llama respiración. Cuando ven que hay un declive, eso significa que la mitocondria está respirando. ¿Ya? Pero de repente le echo rotenona, un insecticida, y dejó de respirar. La parte plana es que dejó de respirar. Y es lo que pasa acá. Aquí, ¿qué tenemos? El malato. El malato es el sustrato, igual que acá. ¿Qué forma? Libera sus protones, forma el NADH. El NADH, ¿qué hace? Le lleva sus electrones al complejo 1. Pero le pongo rotenona y no bloquea. Eso está acá. ¿Vieron? Así es como se llegó a descubrir a qué nivel. Pero yo le pongo succinato. Miren, con rotenona dejó de respirar la mitocondria. Le pongo succinato y volvió a respirar. ¿Qué quiere decir? Que le di el succinato, ¿no es cierto?
¿Y qué pasó? Lo volvió a bloquear. Quiere decir entonces que bloqueó antes. Eso quiere decir. Por eso, así es como se sabe a qué nivel se produce la inhibición. ¿Sí? Y miren, el dinitrofenol no hace la fosforilación. Puede respirar, pero no puede fumar. Eso quiere decir. Cuando le decimos antimicina, igual. La mitocondria, el malato, el ATP, y le ponemos comenzó a respirar. Le ponemos la antimicina y dejó de respirar. Le ponemos el ascorbato y volvió a respirar, porque el ascorbato está después. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el bloqueo fue antes. Eso quiere decir. El bloqueo fue antes. ¿Y qué pasó con el cianuro? Igual. Acá está. En el cianuro hemos dicho que es a través de la citocroma oxidasa. Entonces la mitocondria, el malato, el fósforo comienza a respirar. Le ponemos el cianuro. Dejó de respirar. Entonces, esa es la aplicación que tenemos en cuanto a este tema. Entonces, el transporte electrónico y la síntesis de ATP son procesos asociados. Ahí está, ya lo hemos dicho. Muy bien. Bien. Vamos, entonces hemos terminado con el transporte de electrónico. Ahora vamos a hacer nuestra nueva clase. Vamos a hacer como ustedes han hecho alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Ya, pero esta es cortita, será cuestión de 20 minutos o media hora. Vamos a avanzar mejor. Pentosa ya hemos hecho. Claro. Vamos a avanzar. Sigamos el orden, sigamos alimentos ricos en carbohidratos y vamos a hacer otra corta también, porque el metabolismo del glucógeno es larga, es todo una síntesis y degradación, nos va a llevar 2 horas por lo menos. Vamos a poner una cosa más corta. Vamos a hacer el metabolismo de la de los otros carbohidratos y de la nutrición, que es alimento rico en carbohidratos. No está de la así. A ver, vamos a ver.